Bueno, siguiendo un poco un modelo, un trabajo por niveles, esto, en fin, no sé cómo se podría conceptualizar, el siguiente bloque sería el bloque de la psicología o lo cognitivo, en fin, o Mercedes nos dirá, que es la que nos va a contar. Mercedes Belinchón no necesita mucha presentación en la ETAPI, creo. Bueno, ella es profesora en la UAM, en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, ahí tiene una larga trayectoria y yo siempre digo de Mercedes, de su equipo, de la gente que trabaja con ella en la Autónoma, que bueno, han permitido, cuando en muchas otras universidades andábamos buscando, descubriendo algunas cosas, han permitido continuar un trabajo que se hubiera, en fin, se habló de Ángel antes, ¿no? Que él inició, pero era una llama ahí que había que mantener viva y hay gente en la UAM donde Mercedes ha hecho un papel fundamental para que esto se mantenga, ¿no? Y ella yo creo que también se caracteriza por otra cosa que la hace especialmente cercana, yo creo, a ETAPI, que es intentar mantener este vínculo entre el mundo de la psicología más experimental, más básica, más cognitiva, ella es del área de psicología básica, al fin y al cabo, y lo que la gente necesita. Viniendo del área donde viene, aportó algunos de los primeros estudios sobre las necesidades de la familia, los apoyos, este tipo de cosas. Tienen, junto con Javier Tamarí, pues coordinan un máster sobre apoyos a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, donde además se traen estas dos cuestiones, las necesidades de apoyo, pero también los sustratos desde la psicología que pueden ayudar a optimizar esos apoyos, ¿no? Y bueno, pues en esa línea y tirando de la parte de, bueno, cuéntanos qué necesitamos saber de la psicología y qué nos puedes contar ahora mismo sobre qué tenemos que estarle llevando a las personas con autismo, pues le pedimos que aportara y bueno, muchas gracias por aceptar, Mercedes. Buenos días, gracias David por invitarme a participar en esta mesa, gracias por supuesto a los miembros del comité organizador por pensar que podía decir algo interesante respecto a los procesos psicológicos y a los retos que tiene su investigación hoy en día. Bueno, es un reto que yo acepté encantada, pero que debo reconocer que no me ha resultado nada fácil, ¿no? Comentaba José Ramón que en el ámbito de la neurobiología se están publicando semanalmente casi pues un montón de trabajos diferentes, algunos con hallazgos realmente importantísimos. Y creo que la situación en el ámbito de la investigación psicológica pues no es menos dinámica. En el libro de Adam, en una de sus entrevistas, ¿no?, con Robert Hendred, que era en aquel momento, en el 2010, era el director de investigación del Instituto Mind, Robert Hendred decía que a la hora de definir un poco el momento actual que vive el autismo, decía esto, ¿no? El conocimiento ha aumentado muchísimo, pero es verdad que el conocimiento también se ha hecho mucho más divergente, ¿no? Hay cada vez más líneas abiertas de investigación y esto siempre es una alegría, pero también dificulta el poder presentar, digamos, una imagen un poco organizada, ¿no?, de un campo tan complejo, ¿no? Y a mí también me importa, David ha hecho alguna mención a eso, pero me parece especialmente también interesante esta reflexión que le hacía también Lorna Wynne a Adam en una de sus muchas entrevistas, ¿no?, cuando dice que lo que más importa de las investigaciones es que finalmente los hallazgos se puedan presentar de una manera útil para las personas. Cuando leemos afirmaciones de este tipo pensamos siempre en las personas con autismo, pero yo por formación profesional, puesto que trabajo en una universidad, la verdad es que pienso que los hallazgos no pueden beneficiar a las personas con autismo si antes no han beneficiado a los propios profesionales, es decir, si los propios profesionales no han tenido la posibilidad, digamos, de entender realmente pues algunos de esos hallazgos, ¿no? En ese sentido, y un poco con la intención también de ordenarme yo misma, ¿no?, de cara a esta presentación, yo empezaría quizá por decir que hoy por hoy el espacio de las investigaciones sobre el funcionamiento psicológico de las personas con autismo, tendríamos que hablar quizá del funcionamiento neuropsicológico, porque ya hace mucho tiempo que no se hace una psicología al margen de las evidencias o del conocimiento acerca de cómo funciona el sustrato físico del funcionamiento mental.
el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y ese espacio, que es un espacio, como os digo, muy complejo, me parece a mí que se podría de alguna manera definir por tres planos que convergen, que se interrelacionan. Uno es el plano, obviamente, de los datos, ¿no? Son los datos que se buscan a partir de teorías, porque son las teorías en última instancia las que nos llevan a diseñar estudios para recoger datos, para contrastar esas teorías. Esas teorías resultan de los datos y de la interpretación que hagamos de ellos mismos. Y los datos que hay actualmente o que configuran ese espacio de investigación psicológica o neuropsicológica sobre el TEA, la verdad es que son datos también extraordinariamente diversos, ¿no? Observaciones conductuales, datos procedentes de autoinformes de las personas con TEA y más alto nivel de funcionamiento, funcionamiento de las personas o rendimiento de las personas en pruebas estandarizadas. Los test de inteligencia, en última instancia, son situaciones problema que se le plantean a las personas para ver cómo las personas resuelven esos problemas, ¿no? Pero también datos que proceden cada vez más de paradigmas de investigación experimental que son cada vez más refinados, cada vez más sofisticados en su metodología, en su fundamentación, y que en las últimas pocas décadas se han visto, digamos, pues muy enriquecidas por la incorporación de algunas metodologías, como pueda ser, por ejemplo, los sistemas de registro de movimientos oculares, algo a lo que también ha hecho referencia José Ramón, ¿no? El análisis del patrón de fijaciones y de movimientos de los ojos es una ventana, diríamos, empírica espectacular, que está aportando un montón de datos que en muchos sentidos están cambiando la visión que se tiene sobre el funcionamiento psicológico de las personas con autismo. En un plano más vertical, yo hablo ahí de niveles de análisis o de nivel de análisis, no solo para hacer una distinción que es un poco borrosa cuando nos planteamos hablar de funcionamiento, ¿no? Entre el funcionamiento estrictamente psicológico o el funcionamiento cerebral, ¿no? Por eso me gusta hablar de funcionamiento neuropsicológico en un sentido amplio o neurocognitivo en un sentido un poquito más restringido, ¿no? Sino que también quería llamar la atención sobre el hecho de que los datos que se utilizan y que se aportan hoy en día en las investigaciones sobre el autismo tienen que ver con procesos psicológicos definidos en niveles muy diferentes de complejidad o de, si me permitís, de molaridad, ¿no? De manera que, por ejemplo, llevamos décadas oyendo todos hablar de resultados de investigación que tienen que ver con constructos como la función ejecutiva, la teoría de la mente, el propio concepto de coherencia central, más o menos débil, ¿sí? Pero esos son constructos que hacen referencia a funciones psicológicas que no son en absoluto simples, que no son en absoluto homogéneas, y por eso podríamos considerarlos como procesos psicológicos paraguas, ¿no? Procesos psicológicos dentro de los cuales realmente hay muchos subprocesos o procesos más elementales participando. Entonces tenemos muchas investigaciones justificadas teóricamente desde modelos basados o referidos a procesos de ese alto nivel de molaridad, pero cada vez más las investigaciones están aportando muchísimos datos sobre lo que podríamos llamar microprocesos o procesos mucho más elementales, mucho más concretos, ¿no? Y de hecho, si hiciéramos una revisión de las teorías sobre el autismo, a mí me llama siempre la atención que cuando se habla de teorías neuropsicológicas del autismo, seguimos hablando de las mismas teorías de los años 80, ¿no? Cuando desde los años 80 han surgido un montón de microteorías concretas para explicar ámbitos o resultados referidos a mecanismos y ámbitos de funcionamiento muy específicos. Y además de ese cruce entre datos y de distinta clase y de distintos niveles de complejidad o de molaridad, yo diría que la investigación sobre el funcionamiento psicológico de las personas con autismo en las últimas pocas décadas, sobre todo, se ha ido haciendo muy sensible a los efectos de la edad. Ha ido incorporando en su propio planteamiento una dimensión evolutiva, una dimensión que es más compatible con esta idea que tenemos del autismo de trastorno o de condiciones o de situaciones atípicas
en cuanto al neurodesarrollo de la persona. El factor edad es un vector que cada vez es más relevante y hay que mirarse, ¿no? Cuando se leen estudios de investigación sobre el funcionamiento psicológico de las personas, ahora mismo una de las primeras cosas que hay que mirar es los participantes qué edades tenían, ¿no? En qué momento concreto de su proceso de desarrollo se han tomado los datos. Las preguntas que han guiado históricamente, ¿no? la investigación sobre el funcionamiento neuropsicológico de las personas se puede, de alguna manera, resumir en esta que pongo ahí. El autismo es un concepto clínico, el autismo es un síndrome conductual, independientemente de que cada vez sepamos más acerca de la configuración o el funcionamiento del cerebro de las personas que muestran en su conducta ese patrón de síntomas o de rasgos que se asocian con el diagnóstico del autismo. Y la pregunta del millón, desde Kanner, en 1943, es ¿qué es lo que hay debajo de estos síntomas, de estas conductas observables, ¿no? De esta inhabilidad social que observamos, de este comportamiento inflexible o repetitivo, limitado en intereses? ¿Qué es lo que funcionalmente, en términos psicológicos, hay debajo de esas conductas que se identifican o que componen el llamado síndrome del TEA, ¿no? Y Kanner, en ese sentido, lo comentaba también antes Adam, tenía una posición muy clara. Él siempre mantuvo durante toda su vida que lo que hay debajo del autismo básicamente es un problema de tipo socioemocional. Él hablaba incluso de un trastorno precoz del contacto afectivo y con eso esencialmente lo que estaba indicando es que en su opinión no había problemas cognitivos, ¿no? Algo que ni el propio Leon Eisenberg, como ya ha comentado Adam en su charla, pues nunca entendió que estuviera plenamente justificado por los datos. Y es que ciertamente desde la mitad de los años 60 se han ido acumulando cada vez más evidencias que dicen que los déficits fundamentales que pueden estar en la base de las conductas del autismo no son solamente de tipo socioemocional o afectivo, sino que son también cognitivos. Y ahí se abrió en los años 70 un debate que ha durado muchísimo tiempo, hasta prácticamente los años 90, respecto a si esos déficits subyacentes eran específicos o exclusivos del dominio cognitivo-social o, por el contrario, eran déficits más amplios, ¿no? Referidos al procesamiento de la información en cualquier otro dominio. La contrastación, las polémicas que hubo entre la década de los 80 y todavía en los 90 respecto a estas hipótesis que todos habéis oído hablar mil veces, en el fondo no eran más que, bueno, ni más ni menos, eran debates un poco por arrogarse el haber reconocido el déficit primario, ¿no? Y desde finales de los años 90 este es un elemento que ha cambiado radicalmente. Hoy día nadie piensa que todas las variantes del autismo se puedan explicar por un déficit primario y, por tanto, la cuestión es cómo nos representamos ahora la pregunta o la búsqueda de respuesta respecto a qué es lo que está en la base de estos déficits básicos, ¿no? Mencionó Adam la propuesta de Francesca Japé de considerar la tríada de alteraciones como una tríada fraccionable, de manera que a cada elemento de la tríada, o pudieran ser los problemas sociales y comunicativos, las conductas repetitivas, etcétera, pudieran vincularse con los déficits postulados por alguna de estas grandes teorías, ¿de acuerdo? Sin embargo, en términos de investigación empírica, a mí me parece que lo que marca más bien los tiempos en los últimos años es un tipo de investigación que no sigue tan pegada a estas teorías neuropsicológicas, vamos a llamarlas ya clásicas, ¿no?
sino más bien están orientadas hacia el intento de responder a la pregunta de ¿pero cuáles son los déficits todavía más básicos que los déficits en teoría de la mente, más básicos que los déficits en función ejecutiva, más básicos que los déficits en coherencia central? Y en ese sentido, la verdad es que los últimos años también han sido o han implicado, ¿no?, un aluvión de evidencias de investigación que han ido conformando un patrón o un modelo acerca del funcionamiento de estas personas que yo creo que es muy interesante, ¿no? Por una parte, está más que comprobado, pero se sigue profundizando en una descripción cada vez más detallada, que los cerebros o los sistemas neurocognitivos de las personas con TEA tienen efectivamente unas dificultades o unas peculiaridades de inicio en cuanto a su modo de relacionarse con, diríamos, los estímulos procedentes del entorno, ¿no? Los datos de umbrales muy atípicos de recepción de estímulos sensoriales, es verdad que estaban ya señalados en los años 60, pero es ahora cuando vuelven a tomar un peso tan importante como para incluso haber incluido este rasgo dentro de los criterios diagnósticos del DSM-5, ¿no? Hay cantidades ingentes de datos de investigación que muestran también cómo el cerebro, el sistema neurocognitivo de las personas con TEA se activa y responde de una manera algo diferente al de las personas sin TEA a la hora de realizar distintos tipos de tareas, ¿no? Por ejemplo, simplemente la tarea de mirar caras conocidas frente a no conocidas. Los cerebros de las personas con autismo tienen patrones no solamente de activación, en el sentido de intensidad de la activación, sino tienen una distribución diferente a las de las personas sin TEA, ¿no? También hay cada vez más datos que informan acerca de que los mecanismos de percepción de los estímulos es atípica en estas personas. Y cuando hablo de percepción, estoy hablando de ese tipo de procesos cognitivos gracias a los cuales los estímulos físicos, los estímulos que recibimos sensorialmente, son transformados en perceptos, es decir, son transformados en elementos que puedan ser reconocidos por el sistema, ¿no? Que tengan que ver con, puedan ponerse en relación con representaciones, con conocimientos que la persona portadora de ese cerebro ya tiene. Y los datos acerca de la percepción atípica de las personas con TEA, como os digo, son abrumadores, ¿no? Son datos que muestran que efectivamente hay una capacidad extraordinaria, en el sentido de fuera de lo ordinario, para poder percibir detalles que a la mayoría de los cerebros neurotípicos o normotípicos se nos pasan totalmente desapercibidos, ¿no? Y nos indican además una cosa muy importante, y es que estos cerebros son particularmente digamos, tienen especiales dificultades para lo que es procesar la información multimodal, los estímulos multimodales. Estímulos en los cuales un mismo tipo de información se está transmitiendo, por ejemplo, en el ámbito humano de las relaciones, se está transmitiendo a través a la vez de un componente visual y un componente auditivo. Para las personas con autismo, el tener que responder a estímulos multimodales es una de las cosas que neurológicamente le resulta más difícil. Y esto es un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque el núcleo de la vida social y el núcleo de los estímulos que los humanos intercambiamos en nuestras interacciones son básicamente estímulos multimodales. Yo estoy hablando, pero me estoy moviendo, ¿verdad? Quiero decir, estamos siempre emitiendo, diríamos, un pack multimedia, ¿no? Cada cosa que hacemos los humanos es un pack multimedia, y es en ese carácter multimodal de la información donde las personas con TEA tienen algunas de sus principales dificultades. Hay también líneas de trabajo que plantean que puede haber mecanismos que, sobre todo, una alteración o una peculiaridad en los mecanismos que
fundamentalmente rigen la política de asignación de recursos atencionales, ¿no?, del sistema neurocognitivo. El sistema neurocognitivo tiene en la atención uno de sus principales elementos de autorregulación, ¿no?, porque el sistema cognitivo va a trabajar fundamentalmente sobre aquello a lo que atendemos y, por tanto, digamos, la orientación de la mirada a un elemento u otro del entorno es uno de los mecanismos que los bebés tienen desde los muy tempranos momentos de su vida, que pueden, de alguna manera, les ayudan a regular el flujo de la información y el tipo de información o de estimulación que tienen que procesar. Los datos con, por ejemplo, registros de movimientos oculares están sirviendo también no para identificar más déficits en procesos muy básicos, procesos además que son transversales al dominio social y no social. Están también sirviendo para desmontar hipótesis previas, ¿no? Por ejemplo, durante décadas se ha instalado la idea, la teoría, podríamos llegar a decir, de que las personas con TEA tienen dificultades en realizar determinadas operaciones o determinados mecanismos de aprendizaje implícito, ¿no?, tales como, por ejemplo, detectar las regularidades del ambiente, formar categorías, etcétera. Y, sin embargo, hay estudios muy recientes, en alguno de los cuales ha participado algún colega español, como es el caso de Luis Jiménez, de la Universidad de Santiago, que han conseguido evidencia realmente, yo diría casi irrefutable, ¿no?, en el sentido de que todos los estudios que habían indicado déficits importantes en el aprendizaje implícito tenían errores metodológicos, de manera que esas dificultades de aprendizaje implícito en buena medida se pueden interpretar como casi un artefacto experimental y no una característica genuina del funcionamiento de las personas. Y mucho más que profundizar en los detalles de los datos o de las teorías concretas que piensan en estas cuestiones, a mí lo que me interesaría trasladar hoy aquí es la idea de que todo este tipo de informaciones se están produciendo de una manera paralela a un cambio muy potente en el modo en que los neurocientíficos piensan o pensamos acerca del propio cerebro humano. Insisto, como sistema de procesamiento de la información. Y uno de los elementos que marcan esa diferencia es la consideración cada vez más asentada de que el cerebro humano básicamente es un sistema, es una máquina para adaptarse. Es una máquina que nos permite, digamos, regular de un modo llevadero o vivible el flujo de información y de estimulación que procede tanto del exterior de la persona como de su propio interior, ¿vale? Y esto es muy importante porque si pensamos que los cerebros de las personas con autismo tienen esa hipersensibilidad a determinados tipos de estímulos, tienen dificultades para integrar información de distinta modalidad y vamos sumando, ¿no?, todas esas cosas que sabemos sobre cómo funcionan los cerebros de las personas con autismo, lo que nos encontramos es que desde esta perspectiva todas esas conductas, todas esas respuestas que históricamente se han identificado como rasgos clínicos del autismo, como problemas definitorios del autismo en tanto que trastorno del desarrollo, se convierten y se pueden reinterpretar como simplemente respuestas adaptativas. Respuestas adaptativas que, como dice Barry Prizan en este libro que os recomiendo vivamente que leáis también estas Navidades, junto con el de Adam Feinstein, claro, Barry Prizan ha hecho un libro maravilloso en el que precisamente plantea esto. Oye, que es que las respuestas y las conductas que tienen las personas con autismo son respuestas y conductas simplemente humanas. Es decir, son modos en los cuales las personas pues resuelven, y el cerebro de las personas resuelven el enorme problema que para mantener el equilibrio de su homeostasis les plantean algunas de las situaciones, ¿no? Entonces, simplemente cambiar esa interpretación, esa mirada acerca de las conductas del autismo es un cambio fundamental de perspectiva respecto a cómo hay que atender y cómo hay que trabajar con ese tipo de conductas, muchas veces consideradas conductas problemáticas, ¿no?, o conductas desafiantes, que es un nombre todavía peor, ¿no?
Si alguien no lee inglés y, por tanto, no se quiere comprar ese libro para Navidad, pero sí habla francés y lo puede leer por lo menos, puede también, tiene también en las librerías ya, ¿no?, pues algunos trabajos que en esa misma línea llaman la atención sobre elementos de dificultad de procesamiento de la información de las personas con TEA que podrían ser muy fácilmente apoyables desde el exterior, ¿no? Por ejemplo, Bruno Gebner, que es un profesor de la Universidad de Marsella, creo que está, lo que plantea es que las personas con TEA tienen también dificultades que no son exclusivas del TEA, porque se dan también en personas con trastornos específicos del desarrollo del lenguaje o con TDAH, ¿no?, pero tienen dificultades para procesar información que cambia muy rápidamente, Y entonces, a partir de esa idea aparentemente elemental, Bruno Gebner desarrolla toda una serie de recomendaciones respecto a algo tan elemental como que ralentizando un poco el ritmo y la velocidad de los estímulos que les pedimos a las personas con autismo que procesen y que respondan a ellos, ya estaríamos dando un apoyo neurocognitivamente muy relevante. En una línea muy parecida, y para quienes no dominéis ni el inglés ni el francés, en castellano, Isabel Paula ha desarrollado, ¿no?, ha publicado este libro que a mí me parece admirable, ¿no?, sobre el tratamiento de los problemas de ansiedad en personas con autismo y que responde a esta misma lógica, ¿no? Las respuestas de ansiedad excesiva en las personas con autismo responden en buena medida a una dificultad, ¿no?, para mantener la homeostasis desde un sistema neurocognitivo particularmente vulnerable. Estas ideas acerca de cómo funcionan los cerebros de las personas con autismo, claro, no nos son nuevas del todo, ¿verdad? No nos son nuevas del todo porque han sido comentadas profusamente por todas las personas de alto nivel de funcionamiento que han publicado sus testimonios autobiográficos. Temple Grandin es la primera que ha dicho que más discapacitante que tener síndrome de Asperger era tener dificultades sensoriales, era ser una persona con una enorme hipersensibilidad sensorial. Y Temple Grandin, en uno de sus últimos libros, que también está traducido al español, llama la atención sobre las grandes ventajas que, paradójicamente, pensaríamos, puede tener un sistema neurocognitivo capaz de funcionar de esa manera, ¿no? Y hablaba antes José Ramón de la revista Lancet, ¿no?, que es una revista importante, una revista seria, y yo quería también ahí traer un poco el testimonio de uno de los investigadores más interesantes, a mi juicio, sobre el funcionamiento neurocognitivo asociado al TEA, que es Motron, que trabaja en la Universidad de Montreal. Y en este artículo de Lancet, él habla fundamentalmente de una colega suya, de Michelle Dawson, que es una mujer con síndrome de Asperger, que ahí aparece mirando a la ventana. Y Motron hace un alegato que a mí me parece bellísimo, entre otras cosas porque es también perfectamente científico, en el cual indica las grandes ventajas que un funcionamiento neurocognitivo como el de su colega Michelle Dawson tiene para actividades como son, por ejemplo, la propia indagación científica, ¿no? Plantea Motron cómo, por ejemplo, su colega es capaz de reconocer patrones en grandes cantidades de datos que ningún otro investigador sería capaz de reconocer, cómo es capaz de contrastar sistemáticamente hipótesis y de falsarlas sin ningún sesgo distorsionador procedente del ámbito más bien socioemocional o de relaciones con los colegas, es decir, cómo el cerebro de Michelle Dawson es un cerebro que resulta ideal desde el punto de vista del trabajo investigador. Muy rápidamente, señalar que al mismo tiempo que las investigaciones ponen de manifiesto esta peculiaridad de funcionamiento en procesos de nivel muy básico, al mismo tiempo es fundamental y cada vez hay más interés en la investigación de cómo se realizan otras funciones, llamémoslas más superiores, más complejas, que están resultando y que veis todos los días, especialmente quienes trabajáis con chicos que ya no son de atención temprana, que ya están por encima de los 6 años, ¿no? Y que les resultan particularmente complejas, ¿no?
cómo adquieren y usan, porque no es solamente una cuestión de adquirir, sino de usar en tiempo real y de manera relevante nuevos conceptos y categorías, cómo pueden procesar información compleja, cómo pueden derivar o realizar determinadas clases de inferencias que obligan a ir más allá de los datos, cómo pueden construir narraciones personales en las que sus recuerdos personales se acaben encajando en una narración autobiográfica que les permita tener un sentido de la identidad y del yo, desde el cual reconocer la continuidad entre las acciones que han hecho en el pasado, las que están realizando ahora mismo y los planes personales o la representación, digamos, en memoria prospectiva de lo que uno querría poder llegar a ser, ¿no? Y es que estos procesos y funciones de nivel más superior resulta que son los críticos para poder entender elementos con los que vosotros tenéis que, digamos, pelear todos los días, ¿no? Elementos que son justo los que os reclaman los educadores. Se estaba hablando antes, ¿no?, de lo desasistidos que se encuentran los profesores, lo desasistidos que se encuentran los orientadores en los centros, en primaria, no digamos ya en secundaria y no digamos también en la etapa universitaria, para poder apoyar de una manera efectiva todas las dificultades que implica que estas personas tienen una enorme dificultad, por ejemplo, para comprender el lenguaje no literal o para hacer una lectura realmente comprensiva. David Saldaña conoce muy bien, porque él mismo y su equipo de investigación están haciendo aquí trabajos interesantísimos, conoce muy bien que en estos procesos de altísimo nivel intervienen de una manera muy compleja, muy interrelacionada, una gran cantidad de mecanismos psicológicos y que, por tanto, el estudio de estas funciones más generales o más amplias, pues muy difícilmente puede ser diseccionada o analizada experimentalmente con la misma pureza que otros procesos más básicos. Pero es relevante que caigamos en la cuenta que, aunque cada vez hay más investigaciones sobre estas cuestiones, necesitamos conocer muchísimo mejor todavía cómo las personas con TEA están resolviendo esta cuestión. Y ahí nos faltan muchísimas piezas en el Lego, nos faltan muchísimas piezas en la construcción y estamos usando algunas piezas que no están siendo avaladas por las investigaciones científicas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de pensar cómo hacer adaptaciones en el ámbito escolar, en la etapa de primaria, de secundaria, etcétera, pues estamos usando con mucha frecuencia este concepto, ¿no?, este constructo de estilo cognitivo o estilo de aprendizaje, porque hemos oído o hemos leído muchas veces que hay personas como Temple Grandin, que son grandes pensadores visuales, o personas con síndrome de Asperger como Ross Blackburn, que son extraordinarios en cuanto a sus habilidades lingüísticas, ¿no? Pero la idea que tenemos sobre los estilos de aprendizaje de estas personas probablemente no es la misma idea, no se corrobora con las investigaciones que están haciendo los psicólogos cognitivos de la instrucción acerca del constructo mismo de estilo de aprendizaje. Y entonces estamos acostumbrados a pensar que el estilo de aprendizaje o el estilo cognitivo es algo que lleva a la persona siempre a todos los sitios y que aplica de las mismas maneras, y no estamos teniendo en cuenta que las investigaciones cognitivas lo que nos dicen es que la estrategia de solución de problemas que adoptamos está en buena medida determinada y condicionada por el modo en que presentamos los datos, por el modo en que planteamos las propias tareas, ¿no? Y hay ahí todo un ámbito pues muy potencial y muy poco utilizado de adaptación de tareas y materiales, más allá de la simple utilización de apoyos visuales, que hay que explorar esas estrategias de aprendizaje sin las cuales difícilmente los actuales alumnos con TEA van a poder progresar en procesos de aprendizaje más autónomos, como los que ofrece el e-learning o el aprendizaje durante toda la vida, y que, sin embargo, con un correcto uso del constructo de estilo de aprendizaje, probablemente se podría avanzar muchísimo más. Solamente voy a decir una cosita más, dos cositas más. Esa es mi alarma. Perdón, medio minuto, ¿no? Solo. El otro bloque importante de investigaciones psicológicas tiene que ver, obviamente, con el desarrollo del autismo.
Ayer hubo toda una mesa que se planteaba, precisamente ponía el foco en los avances y en los datos de que disponemos respecto a cuáles pueden ser los primeros signos, ¿no? Si esos signos son ya signos de déficit de atención conjunta, si hay déficits anteriores en los mecanismos de orientación social que los bebés desarrollan o despliegan en el primer año de su vida. Esa es una forma de pensar en el desarrollo del autismo, quizá la más común, la que más oímos, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy el estudio del desarrollo del autismo abarca también un montón de ámbitos de investigación diferentes, ¿no? Y algunos de ellos tienen que ver con el análisis de las trayectorias de desarrollo de funciones básicas, de funciones como puedan ser todas aquellas que nos permiten vivir en un mundo humano, es decir, que nos permiten comprender el mundo físico y actuar sobre él, comprender el mundo social y actuar eficazmente sobre él, comprender el lenguaje y usar el lenguaje con fines expresivos, usar otros sistemas simbólicos de representación, de los cuales solamente la lectura pues es solamente uno de ellos, o que nos permiten tener una representación cabal, como decía antes, de uno mismo y de su continuidad como uno mismo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, cada vez hay más estudios acerca de cómo son las trayectorias evolutivas de todas estas capacidades, cuáles son las variables de las que dependen el pronóstico, la evolución, cuáles son las variables que están modulando el desarrollo de esas capacidades y de sus distintas trayectorias, ¿no? Y luego, el análisis del desarrollo del autismo no se termina en la etapa escolar, no se termina en la edad adulta joven, porque cada vez necesitamos también conocer mejor cómo son los cambios asociados a la edad. ¿Qué ocurre en el cerebro de las personas con autismo cuando se van haciendo mayores, ¿no? Los datos de los que se disponen respecto a los periodos más tempranos, serían simplemente un cúmulo de datos, diríamos, desorganizados, si no fuera porque contamos ya con marcos teóricos como el desarrollado por Annette Karmilov-Smith en el neuroconstructivismo, que anclan y proporcionan elementos desde los que anclar todas esas teorías. No voy a entrar en esos elementos, solamente decir que la perspectiva del desarrollo es una perspectiva que tiene que estar incorporada y se va incorporando ya a todas las investigaciones psicológicas, porque, como decía Ángel Rivière, cuando los objetivos y funciones de las actividades que se ofrecen a las personas con autismo no se sitúan en un proyecto evolutivo razonable en función de las capacidades y pronóstico de las personas, esas ofertas se vacían de sentido. Y en esos casos las actividades se convierten en tediosas imposiciones externas y no pueden ser, no son realmente anclajes o andamiajes para el desarrollo. El reto que tenemos, ¿cuál es? Que avancen las investigaciones sin bordear las preocupaciones y los núcleos de necesidad y de preferencias de las familias y de las personas con TEA, pero tampoco sin arrollarlas, ¿no? Es una imagen que yo creo que puede servir para ilustrar lo fácilmente que las investigaciones pueden apartarse del rumbo, pero del rumbo de poder ser útiles en última instancia a esas personas, ¿no? Tenemos entre nosotros, ayer Ricardo mencionó, cada vez más grupos de investigación que, aparte de su, digamos, expertez en cuanto al empleo de metodologías sofisticadas de investigación, están incorporando también el punto de vista de los usuarios, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, del proyecto europeo sobre la atención temprana, ¿no?, que está incluyendo a la opinión de de la comunidad, ¿no? Tenemos una estrategia española recién aprobada que tiene una de sus líneas de investigación, que es el autismo, que no tiene todavía de la mano ningún acompañamiento presupuestario, con lo cual tampoco sabemos en qué se va a convertir, pero que por lo menos es un elemento de esperanza para poder seguir haciendo cositas que se puedan contar. Muchas gracias y disculpad.